Muy buenas noches. Soy Andrés Riveros. Estamos hoy en la primera web conferencia del curso Gerencia Financiera, periodo 1604-2024. En este momento no hay estudiantes presentes en esta primera web conferencia. Sin embargo, yo voy a realizar la grabación y pues luego seguramente podrán visualizarlo más adelante. Voy a proceder a compartir unas diapositivas relacionados con el tema de la actividad paso número 2, que trata de fuentes de financiamiento, clasificación y ventajas del costo capital, el promedio ponderado de capital o WACC, el EVA y el MBA o Market Value Added. Aquí vemos entonces la portada. Vamos a iniciar con las fuentes de financiamiento de la empresa. La empresa necesita recursos financieros con los que poder financiar las inversiones necesarias para la realización de su actividad productiva, así como para hacer frente al pago de los gastos corrientes originados por la misma. Una de las principales decisiones que de forma periódica se debe tomar en una empresa, independientemente de su tamaño, tiene que ver con la financiación. La principal disyuntiva que surge es si utilizo financiación propia o ajena. Claro está cuando se dispone de la primera, que es algo que muchas veces no ocurre. Relación entre estructura económica y fuentes de financiación. El activo de la empresa está integrado por el conjunto de bienes y derechos que son propiedad de la empresa. Estos bienes y derechos constituyen las inversiones de la empresa. La estructura económica viene determinada por la forma en la que se distribuye el activo en los distintos bienes y derechos. Para hacer frente a estas inversiones, la empresa necesita recursos financieros. En el patrimonio neto y pasivo se recogen las fuentes de financiación de la empresa, esto es las deudas y su financiación, en la fecha a la que se refiere el balance. La estructura financiera viene determinada por la forma en que se distribuyen las partidas que integran el patrimonio neto y el pasivo. El activo representa lo que tiene la empresa y el pasivo representa cómo se ha pagado lo que se tiene. Por tanto, es lógico que ambas cantidades coincidan. Fuentes de financiación. El análisis de la estructura financiera, patrimonio neto más pasivo, de la empresa permite distinguir entre recursos permanentes y pasivo corriente. Recursos permanentes son los fondos propios y el pasivo no corriente, como por ejemplo las deudas a largo plazo. Son aquellas fuentes de financiación que se encuentran a disposición de la empresa un periodo largo de tiempo. El pasivo corriente está integrado por las deudas que vencen en un periodo breve de tiempo, como por ejemplo las provisiones y deudas a corto plazo. Veamos la correspondencia entre estructura económica y estructura financiera. Entre la estructura económica y la estructura financiera existe una estrecha correspondencia. En primer lugar, los importes o los valores del patrimonio neto y el pasivo siempre deben coincidir, pero al margen de esta identidad contable, el hecho es que las decisiones de financiación condicionan las de inversión y a su vez son limitadas por ellas. Así, para que una empresa sea viable a largo plazo, la rentabilidad de las inversiones debe ser mayor que el coste de su financiación. Además, la forma en que la empresa se financia incide en su rentabilidad y en el riesgo financiero que asume la empresa. Una primera recomendación, dada la estrecha relación existente entre la estructura económica y financiera de la empresa, es que el activo no corriente debe ser financiado con capitales permanentes y solo el activo corriente ha de ser financiado con pasivo corriente o a corto plazo. Vemos allí entonces en esta figura número 1 la relación entre estructura financiera y estructura económica, que el activo es igual al patrimonio neto más pasivo y la estructura económica es igual a la estructura financiera. Rentabilidad de las inversiones pues lleva o toma en consideración o está relacionado, perdón, con coste de la financiación. Activo no corriente pues está relacionado con capitales permanentes y activo corriente pues está relacionado con pasivo corriente. Ambos están en el corto plazo, ¿no? Bueno, vamos a ver una clasificación. Entonces, podemos clasificar las fuentes de financiación en tres criterios. Según el plazo, puede ser corto o largo plazo. Según el origen, puede ser interno y externo. Y según la exigibilidad, puede ser propia o ajena. Bueno, dentro de o considerando el criterio según el origen, se divide en financiación interna o autofinanciación y en financiación externa a medio y largo plazo. La financiación interna o autofinanciación
pues que incluye, que involucra clases de mantenimiento y enriquecimiento. Y la financiación externa a medio y largo plazo contempla aportaciones iniciales de los socios y ampliación de capital, obligaciones, préstamos y créditos a largo plazo y leasing, y la financiación externa a corto plazo. Fuentes de financiación. Las fuentes de financiación de la empresa pueden clasificarse según plazo de evolución, origen o procedencia de la financiación y exigibilidad o titularidad de los fondos obtenidos. Según el plazo de evolución, las fuentes de financiación pueden clasificarse en función del tiempo que pase hasta que haya que devolver el capital prestado. Desde esta perspectiva de distinguir entre financiación a corto plazo y financiación a largo plazo. Financiación a corto plazo o fuentes de financiación a corto plazo son aquellas en las que se cuenta con un plazo igual o inferior al año para devolver los fondos obtenidos. Y fuentes de financiación a largo plazo son aquellas en las que el plazo de evolución de los fondos obtenidos es superior al año. Esta es la financiación básica o recursos permanentes. Dentro de la financiación a largo plazo, cabe distinguir entre el patrimonio neto y el pasivo no corriente. Patrimonio neto son aportaciones de los socios y retención del beneficio en forma de reservas, amortizaciones y provisiones, junto con las subvenciones de capital obtenidas. Pasivo no corriente son préstamos, empréstitos, leasing, entre otros. Ahora, criterios según el origen de la financiación, pues puede ser interna y externa, ¿no? Según esta clasificación, las fuentes de financiación pueden dividirse en función de si los recursos se han generado en el interior de la empresa interna o bien han surgido en el exterior de la empresa aunque finalmente hayan llegado a ella, financiación externa. Según este criterio, cabe distinguir entre, bueno, ya dijimos, financiación interna y financiación externa. La financiación interna está constituida por aquellos fondos que provienen de la propia empresa. Ejemplos de financiación interna serían las reservas, las amortizaciones y las provisiones. La financiación externa está constituida por los fondos que provienen del exterior de la empresa. Ejemplos de financiación externa serían los préstamos, los empréstitos o préstamos, empréstitos o las aportaciones de capital realizadas por los socios. Otro criterio, según la titularidad de los fondos obtenidos. Las fuentes de financiación pueden clasificarse según si los medios de financiación pertenecen a los propietarios de la empresa o si pertenecen a personas ajenas a la empresa. Según este criterio, las fuentes de financiación se clasifican en financiación propia y financiación ajena. La financiación propia o no exigible es aquella en la que no hay que devolver los fondos recibidos. Ejemplos de financiación propia serían las aportaciones de los socios, que no se devuelven salvo en caso de disolución. En este caso se habla de financiación propia externa, las reservas, las amortizaciones y las provisiones. En este caso se trata de financiación propia interna. La financiación ajena es aquella en la que el titular de los fondos prestados es ajeno a la empresa y por lo tanto hay que devolvérselos. Las fuentes propias de financiación y los recursos internos son a largo plazo, mientras que los recursos ajenos pueden ser a corto o a largo plazo. Una clasificación de las distintas fuentes de financiación se recogen en esta figura número 6, ¿sí? En ella aparecen las distintas fuentes de financiación ordenadas según las distintas clasificaciones que acabamos de ver, ¿sí? Interna y externa, y ahí una subclasificación. Bueno, recursos propios o financiación propia. La financiación propia es aquella que generada por la actividad normal de la empresa tenemos disponible en nuestras cuentas de tesorería o en otros instrumentos financieros generando la rentabilidad. Por recursos propios se identifica el capital y a las reservas y como tales aparecen en el pasivo del balance. El capital que está conformado o formado por las aportaciones de los socios al constituirse la sociedad y las sucesivas ampliaciones que del mismo se hagan. Las reservas se forman generalmente como consecuencia de la retención de beneficios, los cuales se obtienen del resultado que han proporcionado las operaciones realizadas por la empresa en el desarrollo de su actividad. Los recursos propios son las fuentes de financiación más estables o permanentes que tiene la empresa, ya que no tienen vencimiento. Además, son los que soportan un mayor riesgo, puesto que en caso de que quiebra, los socios son los últimos en percibir el valor que resulta de la liquidación de la empresa. Retomando el concepto de reservas, estas son generadas por las retenciones de beneficios. Al efectuar un análisis de los resultados, hay que desglosar convenientemente esta partida, ya que todavía no puede ser destinada a reservas. En este desglose de los resultados, una parte de ellos tendría que ser destinada al pago de impuestos a Hacienda, otra parte se destinará a retribuir a los propietarios de la empresa en forma de dividendos y el resto pasa a reservas.
que se repartirá entre reservas propiamente dichas, legal, estatutaria, voluntaria, etcétera, y amortizaciones técnicas. La interpretación de esta figura es clara, ¿sí? Pues los cuadrantes de la derecha, o sea, hacienda y dividendos, suponen salidas de recursos financieros de la empresa en forma de pagos dinerarios, mientras que los de la izquierda, ¿sí? Los otros dos cuadrantes, o sea, reservas y amortizaciones, se quedan en la empresa constituyendo la denominada financiación interna o autofinanciación. Bueno, ahora vemos financiación interna o autofinanciación. La financiación interna autofinanciación está integrada por aquellos recursos financieros que la empresa genera por sí misma, sin necesidad de tener que acudir al mercado financiero. Por tanto, la autofinanciación de una empresa está formada por los beneficios que se han ido reteniendo a lo largo del tiempo, los cuales se destinarán a financiar el crecimiento de la empresa y al mantenimiento de la capacidad productiva de la empresa o de la misma. En consecuencia, según la función que cumplen estos fondos, se distinguen dos tipos de financiación interna: la formada por los beneficios que se retienen para mantener la capacidad productiva de la empresa, es la denominada autofinanciación de mantenimiento, que se halla recogida en el balance en las cuentas relativas a fondos de amortización y también en las cuentas de previsiones y provisiones, cuya finalidad es la de mantener intacta la riqueza o capital de la empresa. La otra financiación interna corresponde a beneficios retenidos para cometer nuevas inversiones que conllevan el crecimiento de la empresa. Es la denominada autofinanciación por enriquecimiento o autofinanciación propiamente dicha, y que en el balance se haya recogida en las cuentas de reservas legal, estatutaria o voluntaria, remanente de ejercicios anteriores, reservas especiales, etcétera, las cuales suponen un incremento del patrimonio neto. Autofinanciación por mantenimiento. Las amortizaciones y su función financiera. Las amortizaciones son costos de producción como los materiales, la mano de obra, la energía, entre otros. Dentro del coste de producción, la parte que corresponde a las amortizaciones procede del valor que se da al desgaste que tienen los equipos industriales mm, por su utilización en el proceso de producción. Los bienes de equipo, al igual que cualquier otro elemento del activo, pierden valor al, eh, al colaborar en el proceso productivo o incluso por el mero transcurso del tiempo. Solo aquellos elementos patrimoniales que prestan servicio durante varios ejercicios económicos son susceptibles de ser depreciados. Se denomina amortización a la imputación o asignación de la depreciación al coste de la producción industrial y se denomina fondo de amortización a un fondo que se crea para compensar la pérdida de valor o depreciación que experimentan ciertos elementos patrimoniales. A esta pérdida de valor se le asigna un coste, el cual se carga a la producción. Amortizaciones y provisiones. Las amortizaciones, contablemente hablando, son la imputación del beneficio de cada ejercicio económico de la depreciación sufrida en ese ejercicio por los activos no corrientes. Son costos que se deducen de los ingresos para calcular los beneficios. Económicamente, el efecto es el mismo. Si en lugar de reducir las amortizaciones de los beneficios, se retiene una parte del beneficio y se crea un fondo de amortizaciones para reponer el activo no corriente, cuando se haya depreciado y haya que sustituirlo, se convierte en autofinanciación de mantenimiento. Las provisiones también constituyen, desde el punto de vista económico, una autofinanciación de mantenimiento. Son cantidades que al calcular el beneficio se reducen de los ingresos para cubrir pérdidas que aún no se han declarado o no se han puesto en manifiesto, como por ejemplo las que realizan cuando se sabe que un cliente no pagará su deuda. Este tipo de autofinanciación implica financiación de inversiones para mantener el valor productivo de la empresa. Las amortizaciones y provisiones son fondos registrados en el estado de resultados como gasto que no supone una salida de caja al exterior en el corto plazo ni se encuentran inmovilizados esperando su fin. La amortización entonces es un fondo para evitar la descapitalización como consecuencia del agotamiento y obsolescencia de los activos y que puede ser usado para su reemplazo o actualización. Las provisiones nacen con el objeto de cubrir pérdidas que se suponen producir en el futuro, insolvencias, depreciaciones, existencias, pagos por planes internos, etcétera. Bueno, cuando la empresa vende sus productos al cobrar el impuesto de sus ventas, obtiene unas cantidades de dinero que le permiten recuperar el valor de los factores incorporados al producto, donde dicho fondo se va engrosando cada año por un importe igual al valor de la apreciación correspondiente y al final de la vida económica del bien amortizable podrá el empresario reponerlo con el dinero acumulado en el fondo de amortización. Amortizaciones.
constituye una fuente interna de recursos financieros muy importante, ya que desde que comienza la apreciación de los equipos industriales hasta la fecha que hay que reponerlos suele transcurrir un periodo de tiempo bastante largo. Mientras tanto, las cuotas de amortización se van acumulando, constituyen un volumen de fondos muy considerable. Los recursos financieros generados por las amortizaciones, al igual que ocurre con las reservas, se van invirtiendo en la empresa casi de forma espontánea a medida que se van em, generando. Cuando llegue la hora de renovar los bienes amortizables, la empresa debe disponer de los recursos financieros correspondientes, pero dichas disponibilidades no tienen por qué derivarse necesariamente de la liquidación de las inversiones en que inicialmente se ha ido materializando el fondo, sino que pueden provenir de cualquier otra alternativa financiera que la dirección de la empresa haya podido arbitrar. Emisión de acciones, emisión de obligaciones, liquidación de una inversión, retención de beneficios, etc. Mm, Lo importante es que la dirección de la empresa anticipe y arbitre las soluciones financieras más convenientes y no que la necesidad de renovación le sorprenda cuando desde el punto de vista financiero sea demasiado tarde, ya que debido a que los fondos de amortización están comprometidos en inversiones a largo plazo o que la capacidad de crédito de la empresa está muy deteriorada o que la situación del mercado de emisión de acciones no es buena o que la baja calidad, rentabilidad de la empresa no permite retener beneficios, etcétera. La función financiera de las amortizaciones está condicionada por la situación en que se encuentra la empresa, expansión, estabilidad o recesión, lo que a su vez dependerá de la propia política de la empresa y sobre todo de la situación del mercado. ¿Sí? En épocas de expansión, los fondos de amortización financian partidas que contribuyen a la expansión de la empresa. En épocas de estabilidad o recesión, con los fondos de amortización se podrán devolver deudas, con lo cual se evita el pagar intereses por ellas, así como reducir la dependencia financiera externa. Esto hará aumentar la autonomía financiera de la empresa para que en el momento en que sea oportuno reiniciar la expansión pueda acudir a la obtención de créditos. Provisiones. Las provisiones son retenciones de beneficios que se hacen en la empresa para constituir fondos de provisión con los que hacer frente a pérdidas ciertas que todavía no se han producido y a gastos futuros como los destinados a fondos de pensiones, pagar impuestos, afrontar responsabilidades, procedencia de litigios en curso, indemnizaciones, entre otros. Bueno, autofinanciación por enriquecimiento. La autofinanciación por enriquecimiento está formada por beneficios que no se reparten a los propietarios, sino que se retienen en la empresa para la realización de nuevas inversiones y que la empresa crezca. Hay que tener presente que los beneficios que una empresa obtiene durante el ejercicio económico no se hayan depositados en la caja de la empresa en forma de dinero, ni tampoco en una cuenta corriente de un banco, en espera de si se decide repartirlo o retenerlo. El beneficio se va generando a lo largo de diversos ciclos de explotación y se va materializando en bienes y derechos de diversa índole, respetando el derecho que los propietarios tienen de obtener una rentabilidad del capital que han puesto a disposición de la empresa, la cual dependerá de los beneficios que se repartan. Consideremos que para que la empresa se mantenga en el mercado y pueda crecer es necesario que cuente con recursos procedentes de desarrollo de su actividad. Y de lo contrario, la empresa se capitalizará y acabará desapareciendo. Por ello, desde el punto de vista económico-financiero, se considera a la autofinanciación, ¿m? Ya sea por enriquecimiento o mantenimiento, como una fuente de financiación de carácter permanente, lo que significa que debe formar parte de los capitales permanentes. Y tenemos algunas ventajas e inconvenientes de la autofinanciación. Ventajas. Pues la autofinanciación le permite a la empresa disfrutar de una mayor autonomía y libertad de acción. Segundo, las reservas constituyen para la sociedad una fuente de recursos financieros que no es necesario remunerar. Tercero, para las empresas pequeñas y medianas constituyen prácticamente la única forma de obtener recursos financieros a largo plazo. Inconvenientes de la autofinanciación. Primero, la autofinanciación cuando lleva a una acumulación excesiva es contraria al propio espíritu de los accionistas.
Segundo, la autofinanciación a veces lleva a que se realicen inversiones poco rentables en la empresa. Tercero, la autofinanciación impide a veces que se realicen inversiones rentables. Cuarto, la autofinanciación al reducir los dividendos disminuye la rentabilidad de las acciones y de esta forma el valor de las acciones en bolsa pues desciende. Bueno, bueno, financiación ajena para montar un negocio. Al montar un negocio, algunas personas predicen de recursos propios o disponen, perdón, de recursos propios o en compañía de socios. El dinero es suficiente como para que su idea de negocio eche a andar. Surge así la tentación de financiarse exclusivamente con fondos propios. La financiación ajena transmite una sensación de especial responsabilidad, en primer lugar porque obtenemos un dinero que no es de la empresa y que tenemos la responsabilidad de devolver. Pero además podemos tener miedo a la posible situación futura de la insolvencia de la empresa. Es un temor entendible en todo empresario responsable, pero la responsabilidad que nos debe llevar a no desaprovechar las enormes ventajas que tiene la financiación ajena para nuestro equipo y que compensan muy sobradamente todos los temores, una buena opción es recurrir a los préstamos de la empresa. Ventaja de contar con financiación ajena al montar un negocio, apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero es una forma de atraer recursos para el crecimiento empresarial para, con los mismos fondos propios, poder llegar a proyectos de mayor tamaño y así poder beneficiarse de todas las ventajas del crecimiento, que en empresas pequeñas, pues, pues empresas pequeñas, poder llegar a proyectos de mayor tamaño y así beneficiarse de todas las ventajas del crecimiento que en empresas pequeñas, porque las hay, eh, en empresas pequeñas, poder llegar a proyectos de mayor tamaño y así poder beneficiarse de todas las ventajas de crecimiento que en empresas pequeñas puede llegar a proyectos de mayor tamaño y así poder beneficios de todas las ventajas de crecimiento que en empresas pequeñas puede ser muy importante. Uno de los problemas de la pequeña empresa es precisamente trampa, perdón, de pequeño tamaño, pueden ser muy importantes. Uno de los problemas de la pequeña empresa es precisamente estar en una toma, en una trama de pequeño tamaño. ¿Mm? Bueno, permítame un momento. Estoy buscando un video en YouTube relacionado con la temática del día de hoy.
crea la cuadrícula. En la clase de hoy vamos a comprender el concepto de financiación y vamos a distinguir por un lado los fondos propios y por otro lado los fondos ajenos. Pero para entender mejor este concepto vamos a partir del ejemplo de mis amigos Juan y Ana, que tienen una empresa que se encarga de transformar madera. Lo que hacen Juan y Ana es coger los troncos de madera que vienen directamente de los árboles, los meten en una máquina y esta máquina los transforma obteniendo diferentes productos. Por ejemplo, cuando sale la madera de esta máquina ya sale en forma de tableros que luego se utilizaban para las mesas o en forma de tabla que se utilizaban para las puertas o para los armarios. Pues bien, en el último año ha salido al mercado una máquina mucho mejor que produce más rápido y que transforma la madera en formas muy diferentes. Y que si Juan y Ana la compraran, su empresa se convertiría en la número 1 del país. El problema, que esta máquina cuesta medio millón de euros. Pues lo que Juan y Ana necesitan es financiación. Nosotros definimos la financiación como aquellos recursos financieros, es decir, el dinero, que una empresa va a necesitar para poder realizar sus inversiones y poder llevar a cabo su actividad. En este caso sería el dinero que necesitan Juan y Ana para poder comprar esta máquina y así producir mucho mejor, mucho más rápido. Pues la primera pregunta que nos vamos a hacer es, oye, ¿de dónde puede una empresa financiarse? Es decir, ¿de dónde puede Juan y Ana sacar dinero? Pues aquí vamos a diferenciar dos tipos de fondos. Por un lado tenemos los fondos propios y por el otro lado tenemos los fondos ajenos. Bueno, lo que se refiere a los fondos propios son todos aquellos que, como dice su nombre, son propiedad de la empresa y que por tanto no se deben devolver. Y aunque tenemos diferentes tipos de fondos propios, vamos a destacar principalmente dos: el capital y las reservas. Pues el capital son las aportaciones que realizan los mismos socios de la empresa. Es decir, que si la empresa de Juan y Ana necesita medio millón de euros para comprar una máquina, este dinero podrían aportarlos ellos mismos. Entonces Juan y Ana podrían coger el dinero de su bolsillo y decir, ¿qué necesitamos para comprar la máquina? ¿Medio millón de euros? Pues como estos, vamos a comprarla. Bueno, pues te puedes imaginar que puede ser que Juan y Ana se miren así en los bolsillos y digan, oye, pues no tenemos medio millón de euros. En ese caso podemos recurrir a otro tipo de los fondos propios, que son las reservas. Las reservas son beneficios que la empresa tiene de años anteriores, pero que no han sido repartidos entre los socios. Es decir, imagínate que esta empresa de Juan y Ana en los años anteriores ha ido muy bien y ha ido acumulando una gran cantidad de beneficios. Pues cuando una empresa tiene beneficios puede hacer principalmente dos cosas. La primera es que podría repartirse el dinero entre los socios. Es decir, Juan y Ana podría decir, oye, ya que con nuestra empresa estamos ganando dinero, vamos a repartirnos los beneficios que hemos tenido. Y entonces, pues con ese dinero uno se compra una casa, otro un coche o se van por ahí de fiestuque con sus amigos. Pero tendrían otra opción. Podrían haber dicho, oye, ¿y si lo guardamos dentro de la empresa, lo metemos el dinero en una cajita? Porque puede ser que en un futuro la empresa necesite este dinero, necesite hacer más inversiones. Pues ese dinero que Juan y Ana han sido precavidos y lo han guardado dentro de esa cajita, dentro de la empresa, es lo que se llama reservas. Pues para comprar esta máquina de medio millón de euros, Juan y Ana podrían recurrir a cualquiera de estos dos fondos propios. Es decir, podrían recurrir a aportaciones de capital, es decir, dinero que Juan y Ana ponen ellos mismos, sacándolo de sus bolsillos, o podrían recurrir a reservas, es decir, esos beneficios que han ido guardando en una cajita dentro de la empresa. Aquí la principal característica que tienen estos fondos propios es que Juan y Ana no se los tienen que devolver a nadie, es decir, como dice su nombre, son fondos propios de la empresa. Por lo tanto, estos fondos son gratuitos y no tienen ningún coste para la empresa. Si con este capital que ellos mismos van a aportar y con este dinero que tenían guardado en las reservas no es suficiente para medio millón de euros, tendrá que recurrir a lo que conocemos como fondos ajenos. Los fondos ajenos son aquellos que pedimos prestado a otras personas y que por lo tanto cuando pase un plazo de tiempo tendremos que devolver, normalmente junto al pago de unos intereses. Pues bien, dentro de estos fondos ajenos vamos a diferenciar dos tipos. Por un lado, los fondos ajenos a largo plazo y por otro lado, los fondos ajenos a corto plazo. Los fondos ajenos a largo plazo serán aquellos que tenemos que devolver a un plazo superior a un año. Y vamos a diferenciar principalmente cuatro tipos, que van a ser los préstamos a largo plazo, los empréstitos, el leasing y el renting. Pero por otro lado tenemos los fondos ajenos a corto plazo, que son aquellos fondos que pedimos prestado a otras personas
pero que ahora se los tendremos que devolver en un plazo inferior a un año. Y aquí distinguimos 5 tipos. Tenemos el préstamo a corto plazo, tenemos el crédito bancario, el crédito comercial, el descuento de efectos y el factoring. Pues a diferencia de cuando Juan y Ana recurrían a fondos propios que no tenían ningún coste, es decir, eran fondos gratuitos, si ahora Juan y Ana deciden pedir prestado, es decir, si deciden que van a recurrir a fondos ajenos, sí que van a tener un coste, porque hemos dicho que tendrán que devolver ese dinero prestado y además tendrá que pagar unos intereses. Es decir, que el coste para Juan y Ana de recurrir a fondos ajenos, el coste de pedir prestado, serán esos intereses que hay que pagar. Como vemos, hay mucho más fondos ajenos que fondos propios. Pero como queremos aconsejar a mis amigos Juan y Ana cuál de ellos es mejor para su empresa, vamos a verlos detenidamente uno a uno. Pero eso será en la siguiente clase. Bueno, entonces esta era un video muy interesante sobre financiación propia y financiación ajena. Voy a compartir el enlace aquí por el chat. Aquí en el chat. Ok, aquí lo pegamos entonces. Yo los estoy compartiendo. Bueno, y vamos a ver entonces las diapositivas o continuamos con las diapositivas. Bueno, entonces vamos allí. Al montar un negocio, algunas personas disponen de recursos propios o en compañía de socios. El dinero suficiente como para que su idea de negocio eche a andar. Surge así la tentación de financiarse exclusivamente con fondos propios. La financiación ajena transmite una sensación especial de responsabilidad. En primer lugar, porque obtenemos un dinero que no es de la empresa y que tenemos la responsabilidad de devolver. Pero además podemos tener miedo a una posible situación futura de la insolvencia de la empresa. Es un temor entendible que todo empresario responsable, eh, pero la responsabilidad nos debe llevar a no desaprovechar las enormes ventajas que tiene la financiación ajena para nuestro negocio y que compensan muy sobradamente todos los temores. Una buena opción es recurrir a los préstamos para empresas. Ventajas de contar con financiación al montar un negocio, o sea, el apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero es una forma de atraer recursos para el crecimiento empresarial para con los mismos fondos propios poder llegar a proyectos de mayor tamaño y así poder beneficiarse de todas las ventajas del crecimiento que en empresas pequeñas puede llegar a proyectos de mayor tamaño y así poder beneficiarse de todas las ventajas del crecimiento que en empresas pequeñas pues puede ser muy importante. Uno de los problemas de la pequeña empresa es precisamente estar en una trampa de pequeño tamaño. mm, pueden ser, pueden ser muy importantes. Uno de los problemas de la pequeña empresa es precisamente estar en una trampa de lo pequeño, de pequeño tamaño, ¿m? De pequeño tamaño, pueden ser muy importantes. Espera. Pueden ser muy importantes. Uno de los problemas de la pequeña empresa es precisamente estar en una trampa de pequeño tamaño, de pequeño tamaño, mm, que la lleve a desaprovechar buenas oportunidades que aporten rentabilidad. Pero además, el apalancamiento financiero es una vía beneficio, ¿sí? No, pero es una vía para mejorar la rentabilidad de los recursos propios al permitir alcanzar la financiación necesaria para obtener un determinado beneficio, con una menor necesidad de recurrir a los fondos propios. Aunque es cierto que se incrementa también el riesgo de nuestra empresa. Todo socio quiere invertir en empresas rentables, lo que incrementa el atractivo de nuestra empresa. La reducción de riesgos para el patrimonio personal, para que la financiación ajena reduzca los riesgos de nuestra actividad empresarial para nuestro patrimonio, ¿sí? Tenemos
Para nuestro patrimonio personal, tenemos a nuestra disposición un aliado a la hora de montar un negocio, la utilización de alguna forma de sociedad de capital, sociedad anónima o sociedad limitada, como parte jurídica de nuestro negocio. En estas sociedades podemos perder hasta el último peso que hemos puesto en la empresa, pero las deudas de la empresa no serán iguales que afecten a nuestro patrimonio personal. En este sentido, es importante tener presente que al pedir financiación ajena para nuestro negocio, nos pueden solicitar algo de tipo de ganancia que afecte a nuestro patrimonio personal, tal como un aval, una pignoración o una hipoteca. Pero en todo caso, estamos hablando de un supuesto particular. Ahí tenemos un ejemplo. Financiación externa, aportaciones iniciales de los socios y ampliaciones de capital. Vamos ahora a analizar las consecuencias de una ampliación de capital que se realiza a partir de nuevas aportaciones. Si una empresa decide llevar a cabo una ampliación de capital emitiendo nuevas acciones con el mismo valor nominal que las antiguas, pues deberá de tener en cuenta el efecto que se ocasionará sobre el valor contable teórico para compensar a los antiguos accionistas. Al aumentar el número de accionistas y permanecer constantes los fondos propios, el valor contable teórico se reducirá, lo que ocasionará un perjuicio a los antiguos accionistas. Este efecto se conoce como efecto dilución, que tiene lugar cuando los nuevos accionistas participan de las reservas constituidas por los amigos accionistas, por los antiguos accionistas. Existen dos formas de evitar este perjuicio para los antiguos accionistas: estableciendo una prima de emisión u otorgándoles derechos preferentes de suscripción. Prima de emisión. El que establecimiento de una prima de emisión consiste en medir las acciones sobre la par, es decir, a un precio de emisión superior al valor nominal. En este caso, la parte del proceso de emisión que corresponde al valor nominal se incorpora al capital social y el resto, la prima de emisión, se destina una cuenta de reservas. Derecho preferente de suscripción. El establecimiento de derechos preferentes de suscripción supone que los antiguos accionistas tienen preferencia para la adquisición de nuevas acciones. Cada acción antigua incorpora un derecho preferente sobre la adquisición de un número de títulos proporcional al de las que posean de nuevas acciones, que se podrá ejecutar dentro del plazo que conceda la empresa. Transcurrido el plazo, el derecho el derecho pierde todo su valor, por lo que solo hay dos alternativas: ejercitarlo suscribiendo nuevas acciones o venderlo. Costo capital. El costo capital de esta fuente de financiación no es clara. Tiene un coste como cualquier otra fuente financiera, ya que deben entender las expectativas de los socios. Dame un momento. Ya un momento, por favor. Bueno, entonces volví. Ok.
Financiación externa, aportaciones iniciales de los socios y ampliaciones de capital. Ese coste se concreta en dividendos y reservas. Dividendos. El reparto de beneficios entre sus accionistas no es obligatorio, pero resulta necesario. Si una empresa no reparte dividendos, los accionistas no se verán motivados a mantener sus ahorros invertidos en acciones de esta empresa. Preferirán comprar acciones de otras empresas que sí reparten dividendos de forma regular, lo que supondrá para la empresa una reducción del precio de sus acciones. Cuando esto ocurre, la empresa tendrá dificultades para acceder a esta fuente de financiación. Si la empresa no reparte dividendos suficientes, puede suponer un coste en términos de una pérdida de valor bursátil de sus acciones. Reserva. Las reservas inmovilizan los recursos financieros que podrían ser invertidos y dar una rentabilidad. Si bien las reservas aumentan el patrimonio neto de la empresa y el valor de la acción, en este caso hablaríamos no de un coste explícito, sino de un coste de oportunidad. Ventajas de las aportaciones iniciales de los socios y las impresiones de capital. Primero, ofrece autonomía financiera y reduce la dependencia del sector financiero de las fluctuaciones de los tipos de interés y de la falta de liquidez en los sistemas financieros. Segundo, no tiene un coste financiero explícito y reduce los gastos financieros. Tercero, una elevada dotación de capital es un signo de solvencia para la empresa, especialmente de cara a las entidades financieras. Desventajas de las aportaciones iniciales de los socios y de las impresiones de capital. Primero, una empresa que cuenta con una gran dotación de capital puede sentirse inclinada a realizar inversiones poco analizadas en comparación con otras empresas que cuentan con menos recursos propios. Segundo, cuando la ampliación de capital se remunera con la autofinanciación, que es otra forma de obtener recursos propios, resulta operativa y administrativamente más complicada y costosa. Las ampliaciones de capital tienen que tributar por el impuesto de transmisiones patrimoniales por ser operaciones societarias dadas sobre recursos propios. Bueno, aquí tenemos la financiación externa y mercados financieros, mercado de dinero y mercado de capitales. Mercado de dinero, mercado de capitales. Ninguna empresa puede normalmente satisfacer su necesidad de financiación mediante la financiación interna, ¿sí? Necesita acudir al mercado financiero o en busca de financiación externa que sirva complemento a la financiación generada intensamente por la propia empresa. Pero aunque en efecto la empresa fuera autosuficiente, financieramente hablando, probablemente haría uso del endeudamiento por razones económicas para aprovecharse las ventajas que se derivan de un efecto palanca positivo. Y forzosamente habrá de acudir la empresa al mercado financiero para descontar los efectos comerciales girados sobre sus clientes o para colocar los excedentes transitorios o permanentes de tesorería. Los intermediarios financieros son las instituciones que recogen el ahorro de los agentes económicos con excelente y lo hacen llegar a los agentes económicos que con carencia o déficit. O los invierten ellos mismos en determinados tipos de activos financieros, lucrándose con la diferencia en que los tipos de interés de las operaciones activas o colocaciones y las operaciones pasivas o depósitos. Por lo que se refiere al caso concreto de España, los bancos comerciales y las cajas de ahorro son con mucho los intermediarios más importantes a los que hay que añadir los bancos industriales o de negocios, las entidades oficiales de crédito, las cooperativas de crédito, las sociedades y fondos de inversión inmobiliaria, compañías de seguros, entidades de financiación, entre otros. Mercado de dinero y mercado de capitales. El mercado financiero cabe distinguir los submercados que constituyen a su vez mercados, a saber, el mercado libre, el mercado de capitales. ¿Qué mercado financiero se entiende hoy día el marco institucional que permite poner en práctica a oferentes y demandantes de fondos prestables para que inicien sus transacciones financieras, el mercado de dinero o mercado monetario? Aquella parte del mercado financiero en la que se concretan operaciones de mercado a corto plazo, más concretamente en su acepción más restringida, en donde se negocian activos financieros a largo plazo. A este mercado pueden las empresas financiar o conjuntamente con la autofinanciación o financiación interna, las inversiones en activo fijo y la parte estable del activo financiero o fondo de rotación. Emisión de acciones y obligaciones, el mercado primario de valores.
El capital funcional junto con la financiación interna no es suficiente normalmente para satisfacer las necesidades financieras de las empresas y éstas necesitan acudir al mercado o financiero o de fondos prestados en demanda de diferentes tipos de recursos. Es bastante variada la gama de fuentes de financiación o recursos financieros que las empresas pueden obtener en el mercado financiero. Aumento del capital propio mediante la emisión de acciones o incremento del endeudamiento mm, a través de la emisión de financieras, obtención de créditos, entre otros. Bueno, tenemos un momentico.
¿Escuchan? Bueno, EVA es una medida financiera consistente que toma en cuenta todos los costos de capital, establece un cargo o ponderación por usarlos y capitaliza los activos intangibles. Fue creado por Stern Stewart and Co., Joel M. Stern y G. Benedict Stewart tercera, una firma de consultoría de la ciudad de Nueva York. El EVA afirma que solo se deben tomar decisiones a aceptar proyectos si la utilidad neta de operación después de impuestos no PAT excede los costos del el capacito del capital necesario para financiar la inversión. Considera el coste de los recursos utilizados y el riesgo del capital invertido. Montos de leva, entonces, UAID, UODI, UNAD, NOPAD, etcétera, significa la utilidad operativa después de impuestos. A mano derecha, AON significa activos corrientes del norte. Hay que incorporarlo entonces a inversiones de corto plazo, ventas por cobrar, inventarios de propiedad, planta de equipos. Tercero, fórmulas de cálculo. Bueno. El EVA, ya sabemos que hay dos fórmulas de cálculo, ahí los estamos observando. Ahora, entre los elementos del EVA, así. También tenemos el WACC o CPPC, es el costo promedio ponderado al capital, y el RAN es la rentabilidad de los activos, o sea, utilidad operativa sobre AON. BPN y BEA. Bueno. Valor de continuidad es el valor futuro confirmado, estimado de los flujos netos de cada caja que espera obtener la empresa en el resto de su vida tras el periodo coyuntural. Para calcular dicho valor, debemos contemplar varios supuestos. Los flujos de efectivo se deberán mantener constantes en el tiempo. Se deberá aplicar una tasa de crecimiento constante de los flujos netos de caja para que diera esa continuidad, se pase continuidad. Bueno, ahorita volvemos. Valor de continuidad, PNA más 1. Flujos netos de efectivo para el último año estimado, WACC, costo promedio ponderado de capital, que sirve como tasa de descuento, tasa de crecimiento de los fondos nacionales de ahorro hasta la perpetuidad. Y uno no oye por ahí que eso no se lo hayan pagado. Bueno. Valor de continuidad BF es igual a BNE por N más 1 sobre WACC menos N. ¿Y aquí qué significa cada una de esas botellas? No. Valor agregado al mercado MBA, más cómodo por su abreviatura. En inglés, MBA es un indicador relacionado con el EVA que pertenece a mostrar si en los planes futuros de la empresa hay valor agregado incumplido. En ese sentido, puede afirmarse que el MBA sirve para determinar la viabilidad de los EVA futuros. Este valor también resulta de restarle al valor de la empresa el valor de los activos netos de operación AON y es lo que se conoce con el nombre prima del negocio. Debe tenerse la preocupación de no confundir el aumento de MBA en un periodo dado el de la acción que se utilizaron tenemos un ejemplo, valor agregado de mercado, MBA. El MBA viene siendo 245,4, lo cual es muy bueno. Y conclusiones. Primero, los objetivos de la administración del capital de trabajo incluyen mantener lista de la liquidez del negocio, medir la eficiencia operativa, disminuir los costos de intereses, mantener explícitos y aumentar la rentabilidad general del negocio. Segundo, cualquier empresa que quiera expandir sus niveles de negocio, obtener un algo saludable de capital de trabajo para afianzarlo, eh, se requiere para financiar órdenes de compra y proporcionar periodos de gracia, periodos de crédito a más clientes, sí con un nivel adecuado y créditos de Weather and Cap.
reciente capital de trabajo será un desafío para cualquier empresa expandir su escala comercial. Cada tipo de recursos financieros, deuda, acciones preferentes y ordinarias pueden ser homologadas en el costo del capital de la empresa, con la importancia relativa que ellos tienen en el total de la financiación de la empresa. Perfecto. Ahora sí. Bueno, pues muchachos, eso sería todo. Espero que esto les haya servido pues de repaso. Les pido encarecidamente que se conecten en la próxima oportunidad y pues que pasen una feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego. Pasen una feliz noche.